fatiga persistente que no mejora con el descanso, niebla mental, hormigueos en manos y pies, dificultad para concentrarte, cambios de humor sin causa aparente. ¿Te identificas con alguno de estos síntomas? Hay una vitamina cuyo déficit produce exactamente ese cuadro. Y es tan común que se estima que entre el 15 y el 20% de los adultos tienen niveles insuficientes sin saberlo. Pero no afecta solo a personas mayores. También golpea a quienes siguen dietas plant-based, a quienes toman ciertos medicamentos comunes que millones de personas usan cada día y a quienes tienen determinadas variantes genéticas que impiden procesar esta vitamina correctamente. Hablamos de la vitamina B12 y hoy vamos a ver exactamente qué hace en el cuerpo. ¿Por qué es tan difícil mantener niveles adecuados? ¿Cómo se detecta realmente el déficit? ¿Y cuál es la forma de suplementación más efectiva? Quédate hasta el final porque hay una trampa en los análisis de sangre estándar que hace que muchos déficits pasen completamente desapercibidos. Y esa trampa puede estar costándote años de salud cognitiva sin que lo sepas. La vitamina B12, también llamada cobalamina, es única entre todas las vitaminas por dos razones que la hacen especialmente peculiar. Primero, es la única vitamina que contiene un metal, el cobalto, de ahí su nombre. Segundo, es la única vitamina que no existe de forma natural en el reino vegetal. No hay B12 en plantas, punto. Las fuentes más concentradas son el hígado de ternera, que es la fuente más densa de todas, las almejas y mariscos, el pescado azul, la carne roja, los huevos y los lácteos. Los vegetales fermentados como el tempeh o el nori contienen lo que se llaman análogos de B12, moléculas estructuralmente similares pero que no funcionan de la misma manera en el cuerpo humano. Y algunos estudios sugieren que pueden incluso bloquear la absorción de la B12 real compitiendo por los mismos receptores. Cualquier persona que no consuma productos de origen animal de forma regular necesita suplementar vitamina B12, sin excepciones. Pero el problema no afecta únicamente a los veganos o vegetarianos. La absorción de B12 requiere un proceso biológico más complejo que el de prácticamente cualquier otra vitamina. En el estómago, una proteína llamada factor intrínseco, producida por las células parietales gástricas, debe unirse a la B12 antes de que pueda absorberse en el intestino delgado. Sin factor intrínseco, la B12 ingerida simplemente no puede entrar al organismo por la vía normal. Esta proteína crítica se reduce con la edad. Es el motivo principal por el que el déficit de B12 es tan prevalente en personas mayores de 50 y 60 años. Pero también se ve afectada por dos clases de medicamentos extremadamente comunes: el omeprazol y los inhibidores de la bomba de protones que millones de personas toman de forma crónica para la acidez estomacal y el reflujo, reducen el ácido gástrico necesario para liberar la B12 de los alimentos. Sin ese ácido, la B12 no puede separarse de las proteínas de la carne y el pescado y queda atrapada. La metformina, el medicamento más prescrito del mundo para la diabetes tipo 2, interfiere directamente con la absorción de B12 en el intestino delgado a través de un mecanismo diferente. Si tomas cualquiera de estos fármacos de forma crónica, tu riesgo de déficit de B12 es significativamente más alto que el de la población general. Hay además un factor genético que muy poca gente conoce. Un porcentaje significativo de la población, estimado entre el 10 y el 15%, tiene variantes en el gen MTHFR, que dificultan la conversión de la B12 en su forma activa, la metilcobalamina. Estas personas pueden tener niveles de B12 aparentemente normales en un análisis de sangre estándar, pero con un funcionamiento subóptimo a nivel celular. Su B12 está ahí, pero no puede trabajar correctamente. Vamos ahora a los mecanismos. ¿Para qué sirve exactamente la B12 en el cuerpo? El papel más conocido es la formación de glóbulos rojos. La B12 es cofactor esencial para la síntesis de ADN en todas las células de división rápida, incluidos los eritrocitos. Sin B12 suficiente, los glóbulos rojos se hacen más grandes pero menos funcionales. Es lo que se llama anemia megaloblástica, y la consecuencia es una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, lo que produce la fatiga característica del déficit. Pero el papel neurológico de la B12 es igualmente crítico y mucho menos conocido fuera de la medicina.
La B12 es necesaria para la síntesis de mielina, la vaina protectora que recubre los axones de las neuronas y que permite la transmisión rápida y precisa de las señales nerviosas. Sin mielina, la transmisión nerviosa se vuelve lenta, imprecisa e ineficiente. El déficit prolongado de B12 produce desmielinización progresiva que puede ser irreversible si no se trata a tiempo. Clínicamente, esto se manifiesta como parestesias, esos hormigueos y entumecimientos en manos y pies. Problemas de equilibrio y coordinación, dificultades cognitivas que van desde la simple niebla mental hasta el deterioro cognitivo franco. Y en casos avanzados, una afectación seria de la médula espinal llamada mielopatía subaguda combinada. El mecanismo bioquímico central es el siguiente. La B12, en su forma de metilcobalamina, es cofactor de la enzima metionina sintasa, que convierte la homocisteína en metionina. Sin B12 suficiente, la homocisteína no puede convertirse y se acumula en sangre. Niveles elevados de homocisteína son un marcador de riesgo cardiovascular y neurodegenerativo muy bien establecido en la literatura científica. Un estudio publicado en 2023 encontró correlación significativa entre niveles bajos de B12 y síntomas depresivos en adultos mayores, con el mecanismo mediado en parte por esta acumulación de homocisteína. La B12 también actúa como cofactor de la metilmalonil-CoA mutasa, una enzima del metabolismo de los ácidos grasos y aminoácidos. Su disfunción produce acumulación de ácido metilmalónico, otro marcador muy sensible de déficit funcional de B12, y más específico que la B12 sérica total. Y ahora la trampa que prometí al inicio. El análisis de B12 en sangre que pide la mayoría de los médicos mide la B12 total sérica. El problema es que una parte significativa de lo que se mide es B12 inactiva, unida a una proteína llamada haptocorrina, que no está disponible para las células. La holotranscobalamina, que es la B12 activa y funcional, representa solo entre el 20 y el 30% del total medido. Además, el rango normal de laboratorio suele considerarse a partir de 200 picogramos por mililitro, pero varios estudios han documentado síntomas neurológicos con niveles de hasta 400 o incluso 500 picogramos por mililitro, especialmente en presencia de variantes MTHFR. Los marcadores más específicos y útiles son 3. La holotranscobalamina, que es la B12 activa, el ácido metilmalónico en orina, que detecta déficit funcional incluso con B12 sérica normal, y la homocisteína en plasma, que refleja el funcionamiento real del ciclo de metilación. Si sospechas déficit, pide específicamente estos 3 marcadores, no solo la B12 total sérica. Ahora, el protocolo de suplementación. La B12 tiene una peculiaridad importante. La dosis oral necesaria para ser efectiva es sorprendentemente alta. El sistema del factor intrínseco tiene una capacidad de absorción activa limitada a alrededor de 1.5 microgramos por comida. Pero existe una segunda vía pasiva que absorbe aproximadamente el 1% de cualquier dosis oral tomada. Esto significa que con 1000 microgramos orales, aunque el sistema activo esté deteriorado, el 1% de difusión pasiva aporta 10 microgramos adicionales, suficiente para corregir muchos déficits sin necesidad de recurrir a inyecciones. Las dosis recomendadas según la situación. Para mantenimiento preventivo en personas sanas sin factores de riesgo, entre 250 y 500 microgramos diarios. Para corrección de déficit leve a moderado, 1000 microgramos diarios durante 3 a 6 meses. Para déficit severo o malabsorción diagnosticada por problemas con el factor intrínseco. Inyecciones intramusculares de cianocobalamina o hidroxicobalamina que saltan completamente el sistema digestivo y garantizan la absorción independientemente del estado gastrointestinal. La forma más recomendada para la mayoría es la metilcobalamina, que es la forma biológicamente activa y no requiere conversión hepática adicional. Para personas con variantes MTHFR, la metilcobalamina es especialmente importante porque la cianocobalamina, que es la forma más barata y común en los suplementos genéricos, requiere un paso extra de conversión que estas personas realizan de forma subóptima. Los suplementos sublinguales o en spray tienen mejor absorción que los comprimidos convencionales porque parte de la vitamina se absorbe directamente a través de la mucosa oral, evitando el sistema digestivo y el hígado.
Es la opción más práctica para personas con problemas de absorción. La B12 es hidrosoluble y no tiene toxicidad conocida a las dosis habituales de suplementación. El exceso simplemente se excreta por la orina. No existe un límite superior establecido de seguridad porque no se han documentado efectos adversos a dosis orales convencionales. Ahora los biohacks avanzados. El primero es el protocolo de metilación. La B12 trabaja en sinergia muy estrecha con el folato, la vitamina B9, en el ciclo de metilación. Si optimizas la B12 sin optimizar el folato, el ciclo no puede funcionar a plena capacidad. El folato en su forma activa, que es el metilfolato o 5-MTHF combinado con metilcobalamina, es el protocolo de metilación que utilizan los médicos de medicina funcional para optimizar este sistema. Para personas con variantes MTHFR, este protocolo es particularmente relevante. El segundo biohack, B12, combinada con B6 y folato para la salud cerebral. Los estudios más recientes muestran que la suplementación combinada de estas tres vitaminas del grupo B en adultos con homocisteína elevada ralentiza significativamente el encogimiento cerebral asociado con la edad. Un ensayo clínico de la Universidad de Oxford encontró que esta combinación redujo hasta un 53% la tasa de atrofia cerebral en personas con deterioro cognitivo leve comparado con placebo. El efecto fue mayor en individuos con homocisteína más elevada. El tercer biohack: monitorizar la homocisteína como proxy funcional. En lugar de medir B12 directamente con todos los problemas de interpretación que mencioné, medir la homocisteína en plasma es un indicador mucho más funcional del estado real del ciclo de metilación. Homocisteína por debajo de 10 micromoles por litro es óptima. Entre 10 y 15 es considerada elevada. Por encima de 15 es un marcador de riesgo cardiovascular y neurológico establecido en múltiples estudios epidemiológicos. Si tu homocisteína está alta, B12, B6 y folato son la intervención de primera línea. El cuarto biohack, el test genético para variantes MTHFR. Si tienes síntomas persistentes compatibles con déficit de B12 a pesar de tener niveles en rango normal en los análisis, considera un test genético para las variantes MTHFR C6C77CT y A98C. Estas variantes determinan exactamente qué forma de B12 y folato necesitas para que tu ciclo de metilación funcione de forma óptima y permiten una suplementación mucho más personalizada y efectiva. Resumen de todo lo que hemos visto. La vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos, la mielinización nerviosa, el metabolismo de la homocisteína y la síntesis de ADN. Su déficit produce fatiga, niebla mental, síntomas neurológicos y aumenta el riesgo cardiovascular y de deterioro cognitivo a largo plazo. Los grupos de mayor riesgo son claros: veganos y vegetarianos sin suplementación, mayores de 50 años, personas que toman inhibidores de la bomba de protones o metformina de forma crónica y portadores de variantes MTHFR. La forma más efectiva para la mayoría: metilcobalamina sublingual o en spray, entre 500 y 1000 microgramos diarios para corrección de déficit. Monitoriza homocisteína y holotranscobalamina, no solo la B12 sérica total, y la advertencia final. Un análisis de B12 aparentemente normal no significa que tu B12 esté funcionando correctamente. Pide los marcadores específicos. La diferencia entre B12 total y B12 activa puede ser la diferencia entre diagnóstico y años de síntomas sin explicación. Antes de cerrar, si hay algún suplemento, vitamina o protocolo sobre el que quieras que hagamos un vídeo, déjalo en los comentarios. La comunidad elige muchos de nuestros próximos temas y leemos todo lo que nos escribís. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete al canal. Cada semana, ciencia real sobre salud y biohacking sin afirmaciones sin respaldo. Nos vemos en el siguiente.